Si mi mamá no hubiera tomado esa decisión, muy probablemente yo hubiera regresado otra vez al mundo de las drogas. No hubiera sido con esta persona porque ya la había metido a la cárcel, pero hubiera sido otra persona con el mismo perfil y que supliera las carencias que yo tenía, y entonces se iba a volver a repetir la historia, como es lo que pasa muchas veces, y la probabilidad es que yo no estuviera con vida. Bienvenidos y bienvenidas a todos aquí a Radical Podcast. Bienvenidos a familia Radical. Para nosotros es un gusto poder tener un episodio más aquí en este que es su podcast de confianza, Radical Podcast. Primero que nada te queremos recordar, por favor, que le des seguir y me gusta, y de pasadita por ahí comentar en todas las redes sociales en donde está Radical Podcast. Ahí te va: YouTube, Instagram, Facebook, estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Music. Y en la que se te ocurra, ahí vamos a estar, por supuesto. En TikTok puedes seguir todo el contenido de Radical Podcast. Muchísimas gracias por las sugerencias, por los comentarios, por todo. Yo soy Luis Lobo y el día de hoy les quiero comentar que tenemos una invitada que nos va a platicar una historia de vida que es dura, que es difícil, pero que al final de cuentas tiene un mensaje positivo, tiene un mensaje cargado de... pues muy buena vibra, y voy a decirlo, cargado de bendiciones. Así que ahorita vamos a platicar con la que es ya parte de la familia Radical, Nirvana Sánchez. Nirvana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias a ti por aceptar esta invitación, gracias por ser parte ya de la familia Radical Nirvana. Y como lo decíamos ahorita en la introducción, queremos empezar a platicar tu historia, visibilizar a todas estas personas, a todas las personas que atraviesan por una situación complicada, Nirvana, como la que tú experimentaste algunos años de tu vida, y que has tenido la fortuna y la decisión de platicarla, porque no es algo fácil, no es algo sencillo. Así que, pues, mi gente, les pedimos, por favor, ahora sí que, pues, discreción a este video, porque pues tocaremos temas sensibles y demás, pero yo creo que el mensaje al final vale muchísimo la pena, que es ver cómo sí se puede. Cuando uno quiere y cuando uno está decidido, definitivamente es que sí se puede, si se quiere. Nirvana Sánchez, pues platícanos un poco de tu vida. Platícanos, primero que nada, ¿cuál fue el problema que presentaste? Si lo podemos llamar como problema, que fue al final de cuentas una montaña que subir y que lograste escalar. ¿Quién era Nirvana Sánchez hace algunos años? Bueno, pues primero que nada voy a hacer énfasis que este problema es una enfermedad. El día de hoy les voy a platicar mi experiencia en el mundo de las adicciones, y sí quiero recalcar que las adicciones son una enfermedad que, si bien tomamos la decisión en un inicio, cuando empezamos a tener ese primer contacto con una sustancia, claro, ¿no? Pues que uno siempre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ya hay una predisposición para que esta enfermedad detone o se desarrolle, y muchas personas se arrastran, ¿no? En el mundo de las drogas, del alcohol o de las drogas, ¿no? Yo, en mi caso personal, soy una adicta en recuperación de alcohol y drogas, porque mi problemática principal, si no es que la de impacto, fue el alcoholismo y pues también las adicciones, ¿no? Oye, un poco regresando en tu historia, Nirvana, pues saber este mito de naces o te haces, ¿no? Naces o te haces. Y decir, o sea, Nirvana era una niña, una jovencita como cualquier otra, ¿no? En la preparatoria, en edad de secundaria preparatoria. ¿Cómo fue que Nirvana tuvo contacto con las sustancias, con las drogas? ¿Cómo fue que Nirvana tuvo el contacto en este mundo? Pues las amistades influyen mucho, el ambiente en el que tú te desenvuelves, el contexto de vida en el que estás, pues claro que es un factor que influye, pero principalmente las carencias que uno viene arrastrando, lo comentaba la vez pasada, ¿no? Una de las heridas más marcadas que yo tengo es la del abandono por parte de mi papá. Entonces, justamente esa herida, esa carencia, ese vacío, uno trata de llenarlo, pues, con personas que
que no aportan cosas positivas a tu vida y no importa lo que tengas que pasar, lo que tengas que hacer, esa carencia que tú tienes, la quieres llenar y buscando ese sentido de pertenencia con la gente, el querer formar parte del grupito y el sentirme que aquí sí me quieren, aquí sí me prestan atención, aquí sí soy importante, aquí sí soy popular, aquí sí me voltean a ver, aquí sí me escuchan, pues es yo creo el principal motivo para Nirvana en el que empieza en este mundo, primero que nada de la ingobernabilidad. Sí. Ahí empieza todo, eso es como la raíz. Y posteriormente pues llega el primer contacto con el alcohol, con el cigarrito, y cuando te presentan una droga, pues nunca te vas a imaginar la primera vez que vas a terminar, no sé. Dependiendo de ella, ¿no? O sea, Exactamente, definitivamente con una siendo dependencia. dependiente, claro, total. Oye, eras pues muy joven, ¿no? Una niña, pues prácticamente en edad de, insisto, terminando secundaria, iniciando preparatoria, cuando tienes el contacto pues con el alcohol, como nos decías, ¿no? Y con las drogas. Cada día los jóvenes o los niños tienen acceso, ¿no? O están en contacto con drogas y con alcohol en edades muy tempranas. Sí. Y es un tema que se tiene que hablar en casa, Nirvana, porque luego decimos, no, hombre, aquí en la casa eso no sucede, o aquí en la colonia, o aquí en la ciudad eso no sucede. Y definitivamente todos estamos expuestos, todos los niños, todos los jóvenes están expuestos a eso como lo estuviste tú. ¿Qué pudieras decirle a los papás, Nirvana, que están ahorita con niños o con jóvenes en una edad complicada, por decirlo de alguna manera? ¿Qué les puedes decir que hay que tomar en cuenta, vaya, ¿no? Como para poder estar con los niños, para poder estar con los hijos en todo caso. ¿Qué pudieras decirles? Pues mira, si bien no hay como un manual, ¿no? Ajá, O un sí, protocolo, sí. porque cada caso es diferente. A mí me ha tocado conocer ya, pues en la actualidad, muchísimas personas que están en proceso de rehabilitación o que están en el mundo de las drogas todavía y recién llegan y todo esto. Y todas las familias, algunas mamás son mamás codependientes que no los dejaban y no los soltaban, y otros son un poquito más liberales y así, ¿no? Entonces como que no hay un patrón a seguir, pero sí es muy importante que prestemos atención a los pequeños cambios. Nuestros hijos siempre van a demostrar pequeños cambios, a lo mejor bajas calificaciones, a lo mejor un reporte. Si ha sido un niño que desde más pequeño, antes de entrar a la adolescencia, ha sido un poco inquieto, siempre va a haber algo que tú dices, ay, esto, antes no lo hacía y ahorita como que me hace un poquito de ruido. Entonces, el prestar la atención a los pequeños detalles pueden hacer gran diferencia. Lo digo porque no es como que de golpe y de la noche a la mañana te vas a adentrar a esto, siempre va a ser de poco a poco. Entonces, los papás sí conocemos a nuestros hijos, o sea, tú conoces a tu hijo y tú sabes si hay algún cambio en él, dices, esto no es normal. Y no pasarlo por alto, el tener una buena comunicación con él, el preguntarle cómo te fue en la escuela, quiénes son tus amigos, dónde viven, quiénes son sus papás. Eso también es muy importante, porque no sabemos en qué ambiente, en qué familia se están desenvolviendo los amigos de tus hijos. Entonces, desde ahí partimos para poder detectar a tiempo un inicio o un primer contacto con una sustancia. Oye, esto que nos comentas es bien valioso y de verdad les va a servir mucho a la familia radical Nirvana, porque para todos los que son ahorita papás y que tienen hijos en esta edad complicada, si lo vamos a decir así, ¿no? En la preadolescencia, en la adolescencia, ¿no? O en la pubertad inclusive, ¿no? Pueden tomar estos comentarios tuyos como para, ok, vamos a poner atención en eso. Pero bueno, regresando un poquito en tu historia, Nirvana, yo creo que el testimonio es algo que bien puede ayudar a las personas como para reflexionar un poquito, por lo menos que les quede el chip, ¿no? O un mensaje poderoso para que puedan, en todo caso, tomar mejores decisiones en su vida. Tú como mujer adicta o dependiente de las drogas, definitivamente pasaste por situaciones bien complicadas, Sí. muy duras, o sea, que no
que definitivamente no debe de pasar ni una mujer, y mucho menos de tu edad, de la edad que tenías en ese entonces. ¿Qué puedes compartirle a las personas que nos ven y nos escuchan, Nirvana, de situaciones de las cuales fueron fuertes, pero que al final de cuentas te llenaron también, pues, como de reflexión para poder tomar una decisión al final de esta oscuridad y por fin tienes luz? Pues miren, yo vengo a platicarles que la recuperación sí existe, que sí es posible, que no todas las personas que están en el mundo de las drogas se mueren siendo drogadictos o se mueren siendo dependientes a una sustancia o que no van a cambiar, porque yo soy testimonio de eso. Gracias a Dios, soy testimonio vivo de que es posible la recuperación, ¿no? Fue un proceso, más bien es porque lo voy a mencionar así tal cual. Yo me voy a morir siendo tal vez una adicta en proceso de recuperación. O sea, no es como que ya se me quitó, porque no sé lo que pueda pasar si yo ahorita tuviera un contacto nuevamente con una cerveza o con cualquier otra cosa. A lo mejor pues me voy a ir se puede recaer. Ajá, existe la probabilidad, no quiero comprobarlo, entonces me sigo considerando una persona en proceso de recuperación. Ha sido con altas y bajas. Sí. No siempre he tenido como que todo acomodado y todo estable. Ha sido un proceso difícil en el sentido de que me ha tocado hacer mucha chamba. Ok. Conmigo, con mi persona. Con una persona, claro. Sí, donde tuve que soltar las culpas y los enojos y el remordimiento y el coraje. ¿Estabas enojada, Nirvana? Sí, yo estaba bien resentida. ¿Contigo o con los otros? Conmigo y con los otros. O sea, estaba resentida con mi papá, con mi mamá, con el exnovio, con la expareja. O sea, era un resentimiento porque nadie me entendía, porque me habían hecho muchas cosas en mi mundo, ¿no? Yo creía que así había sido, ¿no? Entonces, cuando ya empiezo a responsabilizarme de lo que yo estaba haciendo con mi vida, pues me tocó hacer trabajo. Y no fue fácil porque a veces hay muchas hay muchas cosas dentro de uno que a veces no nos permiten darnos cuenta de que nosotros somos los responsables y los únicos que podemos transformar en nuestro presente. Entonces, ha tenido altas y bajas. En el mundo, y lo voy a manejar así, Nirvana, si me lo permites, en el mundo en el que estuviste, porque es un mundo, ¿no? Sí, definitivamente es un mundo, es el mundo de las drogas, hay que decirlo así. Se viven cosas terribles. Sí. Tú viviste violencia. Sí. ¿No? Violencia física. Sí. Violencia psicológica, ¿no? Entonces, entender que muchas veces a lo mejor podemos ver en la televisión, ¿no? Que estar en ese mundo es pura party, ¿no? Pura fiesta, puro pasárselo a todo dar. Al principio nada más. Al principio nada más, pero y cuando vienen estas situaciones, Nirvana, ¿qué pasa por tu cabeza? Es decir, ¿qué pasa cuando ya hay golpes, cuando ya hay maltrato psicológico, como bien lo dices? ¿Qué pasa? Cuando no había conciencia en mí, ni siquiera lo miraba mal. No. O sea, era como, esto es parte de, así es la vida, a todos nos pasa. Y te vuelvo a mencionar, el ambiente en el que tú te desarrollaste cuando eras niño, o lo que a ti te tocó ver, lo normalizas. Entonces, de cierta manera, cuando tú pasas alguna situación igual o similar, no lo ves mal. Ok. Entonces, yo no miraba mal muchas cosas. Porque así era, porque yo lo vi. Sí, en algún momento de mi infancia. El amor es así. El amor es así. No siempre va a ser color de rosa. Ok. Pues los hombres golpean y luego piden perdón y uno perdona y seguimos todo bien. Aparte de eso, en la condición en la que yo me encontraba, pues dependiente de una sustancia,
me hacía creer que yo no merecía más, que de cierta forma eso era también un pago a la vida que yo estaba llevando, porque en el fondo yo sabía que no era correcto. Ok, o sea, tú en el fondo decías, Sí, esto no está bien, pero ahí voy a seguir. sí, sí, Wow, eso es hasta contradictorio, ¿no? De alguna manera. sí, sí, porque es te digo, es donde entra la parte de la herida, Ujú. de esa carencia, del abandono, y yo, o sea, voy a aguantar y lo que sea por tal de seguir, ¿no? En esta relación, en este mundo. Y, y otra parte es como, pues, es normal, o sea, Así debe de ser la cosa aquí donde ajá, estoy. Y lo que estoy haciendo entonces, así se sí, manejan. ujú, Otra vez, en ese mundo en el que te encontrabas, y repetimos, afortunadamente hoy podemos contar otra historia. Puedes contar otra historia, que ahorita vamos a entrar a esta otra parte ujú. de tu historia de vida. ¿Qué fue lo que más te dolió? O sea, a ti en el estómago y en el corazón, ¿qué fue lo que más te dolió? Que al final de cuentas tú le puedes atribuir también que ayudó de cierta manera para ir saliendo de esa oscuridad. ¿Qué fue lo que más te dolió? Mi hijo. Mi hijo Juan Carlos, el mayor de mis hijos, tengo dos. El Ujú. segundo ya nació cuando yo estaba limpia, pero definitivamente sí. Mi hijo, y se lo he dicho y lo he compartido muchas veces en otros momentos, ¿no? Que él fue mi fuerza y mi motor. Hubo un momento de mi vida donde yo creí que me iba a morir. Ok. Entonces, lo primero que yo pensaba, o sea, no me puedo morir sin volverlo a ver, Ujú. porque ya tenía muchos días que no lo veía. Entonces, por muchas situaciones, no, la culpa, no estaba conmigo, su papá se lo había llevado y luego mi mamá había ido por él y lo tenía ella y así andaba, ¿no? Entonces, este, Y no era tu prioridad en ese momento. No, no era tu prioridad. no, no, es que cuando uno está bajo la sustancia, cuando uno está en relaciones bien codependientes, y a veces, fíjate, las relaciones codependientes son todavía, yo creo, más adictas que una misma sustancia. Sí. Entonces, pues no tenía contacto con él desde hacía ya varios días y pasó un suceso en mi vida donde yo creí que iba a perder la vida porque em, estaba viviendo mucha violencia, estuve encerrada en una casa y no podía salir, no me dejaban salir, golpeada y bueno, una parte bien fea de mi vida. Y y yo creí que no lo iba a volver a ver. Dios me regaló la oportunidad de sobrevivir esa noche, Así es. porque en cuanto se quedó dormida esta persona, yo me brinqué la barda con miedo. Es más, incluso estuve hasta a punto de regresarme porque el miedo me paralizó. Huiste de Sí, una casa, sí, vaya. ¿Dónde literal. estabas? Tú Sí, huiste. sí, huí. Y y para no hacer el cuento muy Ujú. largo, pedí ayuda con un vecino, llegó la ambulancia, me trasladaron a un hospital porque pues yo iba mal. Físicamente. Sí, hice las denuncias correspondientes, todo el proceso, esta persona pagó con cárcel, Ujú. hasta donde tengo entendido todavía está Ok. pagando por ese delito. Ujú. Y fue la última vez que yo permití que alguien me golpeara y em, yo pensaba mucho en mi hijo. Cuando estaba pasando Sí. todo esto de la huida y que me iban a trasladar al hospital, o sea, la ambulancia primero me llevó a la Cruz Roja y luego me iba a llevar al hospital, todo eso, yo pensaba en mi hijo y yo dije, Dios, si tú me das una oportunidad, yo la voy a aprovechar. Ok. Wow, qué fuerte y de verdad que
ser madre no es lo mismo que ser padre, evidentemente. Y ser madre creo que da solamente eso que tienen ustedes, ¿no? Esa fuerza y esa, otra vez, esa luz que pueden sacarte de cualquier hoyo. Si yo no hubiera tenido hijos, quién sabe, ¿verdad? yo creo que a lo mejor no me hubiera importado. Pues, O sea, si no me importaba al Ujú, 100% mi sí. vida, ahora si no hubiera tenido como que ese motorcito, el saber que había alguien que me estaba esperando, porque aunque él estaba rodeado de mucho Ajá. amor, la mamá es la mamá, Sí, sí. y él, o sea, me veía y yo era sus ojos, pues. Wow, Nirvana. Entonces, tal vez si no hubiera existido él, yo no estuviera el día de hoy aquí compartiendo contigo. No sabemos, ¿verdad?, sabemos. qué hubiera pasado. No sabemos. Pero definitivamente, entendí que por algo, yo fui mamá a los 16 años. Ok. Entonces entendí que por algo fui mamá tan joven, porque años después, esto pasó cuando yo tenía 22 años. Ujú. Entonces, fíjate, años después yo iba a necesitar A tu ángel. exactamente Guau. a ese niño para que me diera la fuerza y la voluntad para transformar mi vida. Wow, qué fuerte. Entonces ahí estuvo el propósito de su vida o el por Así qué es. yo fui mamá tan joven. Totalmente. Nirvana, quiero que cierres los ojos y te imagines que estás enfrente. Seguramente has hecho este ejercicio muchas veces con tu terapeuta, pero ¿qué le dirías la Nirvana de hoy, a la Nirvana de esa noche o de esa tarde donde huiste? ¿Qué le dirías así, o sea, de frente, que pudieras decirle algo? ¿Qué le dirías? Le diría que no tenga miedo, que todo va a estar bien. Sí he hecho este ejercicio en algunas ocasiones, varias veces lo he hecho. No tengas miedo, todo va a estar bien. Vas a conocer a Dios y te va a sacar de ese mundo. ¡Wow! ¡Qué excelente! Oye, Nirvana, pues bueno, ahora vamos a platicar de la otra página, ¿no? Porque tu libro tiene muchas páginas, varias, como el libro de vida de todos. Viene esta otra página, platícanos el momento en donde está el separador y empieza a escribirse la nueva historia. ¿Cuál fue ese momento? O sea, ya nos decías tú al final qué te motiva, pero ¿cuál fue el momento en donde ya empieza a haber un cambio radical con Nirvana Sánchez? Es que no te dije que en ese momento yo clamé a Dios y le dije, si tú me libras de esta, y yo ya me voy a encaminar. Ok. Pero no pude. Ah. Por mis propias fuerzas no pude, por mi propia voluntad no pude, porque te vuelvo a repetir, esto es una enfermedad. O sea, uno en el fondo sí tiene muchas ganas de ya no drogarse y ya no alcoholizarse y ya no sufrir en amargura y tristeza en ese mundo, porque es lo único que te deja al final del recorrido. Pero en la mayoría de los casos, y fue el mío, no es suficiente el querer, porque la enfermedad te gana, Sí. el deseo te gana, o sea, físicamente la dependencia, o sea, es canija. Entonces, es cuando entra mi mamá. Ok. Y mi mamá es la que toma la decisión por mí, como muchas familias les ha tocado hacerlas con sus familiares, hijos, hermanos, esposos, ¿no? Va y pide ayuda a un centro de rehabilitación y me anexan. Ok. Voy a hacer un doble clic ahí, porque como bien lo dijiste ahorita, ¿no? Los familiares son quienes en muchas de las veces toman esa difícil decisión, porque es una decisión difícil. Y está como, a veces lo ve la gente o la sociedad, ¿no? Lo vemos como un acto como de privación de la libertad. De su libertad. Vamos a entrecomillar eso, ¿verdad? Sí. Pero tú tienes una visión distinta de ese momento. Sí. Sí, es un proceso difícil para los familiares, porque tienen muchas dudas, pero si mi mamá no hubiera, voy a hablar por mí, Sí. si mi mamá no hubiera tomado esa decisión, muy probablemente yo hubiera regresado otra vez al mundo de las drogas, no hubiera sido con esta persona porque ya la había metido a la cárcel, pero hubiera sido otra persona con el mismo perfil.
y que supliera las carencias que yo tenía, y entonces se iba a volver a repetir la historia, como es lo que pasa muchas veces, y la probabilidad es que yo no estuviera con vida, porque a mí me gustaban las relaciones, no que me gustaran, sino mis heridas atraían a otra persona herida y era todo bien tóxico, ¿no? Entonces, pues no hubiera conocido tal vez la recuperación como la conozco ahora. Entonces, ella toma la decisión por mí, me anexan y empiezo a vivir mi proceso en contra de mi voluntad el primer tiempo. Obviamente no, pues resentida, va a ver cuando salga y bien enojada, ¿no? Va a ver cuando tu Sí, mamá. sí, yo Ok, estaba bien ok. enojada con mi mamá porque, Sí, pues, te anexó, pues, sí, sí. claro. Entonces, empiezo a vivir mi proceso. Ahí es cuando yo tengo el primer contacto con Dios, cuando Ok. yo experimento genuinamente, ¿no? El poder de Él y el darme cuenta que no era el final de mi vida, sino era el principio de mi vida, de mi nueva vida. Y entendía que todo lo que había pasado, ya lo mencionaba ahorita, ¿no? Eh, Violencia física, violencia psicológica, entre muchas otras cosas. Y todavía el moral que traía cargando desde mi infancia, Ujú. por muchas cosas que no me correspondía a mí haber cargado y yo me las atribuía como si fueran mías, ¿no? Ujú. Pues no hacían más que un descontrol en mi vida, ¿no? Entonces, empiezo a vivir mi proceso de desintoxicación, tengo este contacto, el primer contacto con Dios, empiezo como que a querer perdonarme, porque traía muchas culpas también, te mencionaba ahorita lo de mi hijo, Sí. la culpa de que yo me quejaba un montón porque me abandonó mi papá y porque esto y mi mamá y aquello y lo otro, y no era consciente de que yo estaba haciendo exactamente lo mismo con mi hijo. Wow, ok, sí, O sea, claro. yo también lo tenía en el Sí, sí, abandono, yo también le estaba generando heridas, ¿sí me entiendes? claro. Y peor aún, o sea, por una droga Ujú. o por una Sí. relación. Entonces, caigo en cuenta de todo esto y es cuando te digo que empieza el trabajo interno y que no fue nada grato, porque cuando ya te topas de frente con que, oye, o sea, te pasaste en esto y en esto y en esto, ¿y cómo le vas a hacer para ¿Cómo le vas a compensar el hacer? daño? ¿Sucede eso, Nirvana? Es decir, Sí, todo lo que sucede durante, otra vez, cuando tú estabas consumiendo, pues, hiciste cosas, dijiste cosas, sí. y el después, es decir, es como vivir ahora sí que un proceso también de pedir perdón y de pedirte perdón por todo lo que sucedió. Sí, claro, porque cuando tú estás en el mundo de la Sí. adicción, tú crees que tú eres el pobrecito. Ah, ok. Tú crees que todo lo malo que pasa, que te pasa, es nada más a ti y que a nadie más le pasan cosas más feas que a ti y que tú o yo era la que tenía la familia disfuncional Ajá. más fea y la historia más triste y yo, y pobrecita de mí, y entonces es una, mm, autoconmiseración Sí, hacia tu ajá. persona, y cuando te das cuenta que tú también has lastimado a tus padres, porque pues qué papá espera que su Claro. hija no se vuelva al mundo de las drogas, que estás lastimando a un hijo, Ujú. que tú también lastimaste en relaciones, que no nada más te lastimaron a ti, sino que tú también hiciste daño, que no fuiste tan buena amiga, porque me quejaba mucho de que mis malas amistades, de que esto, de que lo otro, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Y cuando caigo en cuenta que pues yo también, y más cosas, o sea, en el mundo de las drogas se toca vivir un chorro de cosas y dañas a personas Correcto. que tú en ese momento a lo mejor dices tú, pues a mí qué, ¿no? Sí, 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 Pero sí. al final de cuentas es un daño y de diferentes maneras, ¿no? No me refiero a daño físico, pues, Ujú. o verbal, sino otro tipo de daños. Ah, sí. Entonces, cuando te toca a ti responsabilizarte por eso,
¿Lo entendiste ahí? O sea, ¿lo entendiste estando ya en el proceso de recuperación en un centro de rehabilitación, Sí. que eso es lo que son los espacios, un centro de rehabilitación? ¿Qué va pasando ahí, Nirvana? ¿Cómo es que vas trabajando contigo misma? ¿Qué es lo que sucede ahí que vas, ahora sí que recuperando tu vida? Todo fue de poco a poco, la recuperación no es Sí, no es express. magia, ¿no? O sea, no es No es como que voy a estar 3 meses, 6 Así meses es. y ya voy a salir siendo una nueva ¿Se persona. tiene esa falsa idea, Nirvana? Sí, Ok. sí, o sea, si bien va a haber Sí. cambios, pero no van Ok. a ser de la noche a la mañana ¿Cómo todos. es? Imagínate, o sea, yo paré a los 23 años, entonces yo tenía pues 23 años siendo de la misma manera, Correcto. actuando de la misma manera. Entonces es un reaprendizaje a todo lo que tú creías que estaba bien, todo lo que tú creías que era correcto, tus ideales, Ajá. o sea, son muchas cosas que tú traes bien arraigadas, actitudes, pensamientos, traemos muchos defectos de carácter también, era una persona manipuladora, mentirosa, pues, con ciertos modos de ser. Entonces, el hacer esos cambios, o sea, ya cuando paras de drogarte, okey, ya paraste, pero luego después, ¿qué más sigue? ¿Qué O sea, sigue? no nada más es dejar de drogarte, sino, ¿sabes qué? Pues, si antes no era, responsable en el sentido de con mi mamá, por Ujú. ejemplo, porque salí del anexo y me fui a vivir con ella, y si Ok. antes no le ayudaba, por un decir, no le ayudaba en la casa, pues entonces ahora sí, Ok. empezar a ayudarle, ¿no? El responsabilizarme al 100% de mi hijo, porque, era mi hijo, no era de mi mamá ni de mi papá. Entonces, el aprender a quedarme callada ante Mm. situaciones que llegan los reproches, llega la desconfianza, porque también la familia no confía en ti de la noche a la mañana, Se ¿no? Porque lastima. exactamente, ya Ujú. queda Se lastimado, quedan lastima el tejido, ariscos, ¿no? como Sí. dicen Quedan ariscos, claro, coloquialmente. sí. Entonces, llegaban así como que: "No, pero tú antes", y yo así de que: "Pero eso fue Sí, antes". claro. Pero, pues, para ella, para mi mamá, pues, era como si hubiera sido ayer, pues. Entonces, el aprender a que si yo me quedo callada y le doy también, el momento a ella Ujú. en que se desahoguen, Es válido. eso también es como un proceso de fortaleza para mí Claro. y de aceptar que, okey, pues, esta es parte de el fruto, ¿no? O la cosecha de lo que sembré. Totalmente. Oye, sales del centro de rehabilitación, o sea, pasas por tu proceso ahí dentro del centro, conoces personas que te ayudan, ¿verdad? Sí, Ahí se hace realmente hay una red de de apoyo. apoyo ahí, Nirvana, Sí, ¿sí? ¿Estás agradecida con lo que sucedió ahí? totalmente. Totalmente. Sí, y yo he conocido muchas personas maravillosas, la verdad, en el proceso de recuperación, que han aportado mucho a mi vida de muchas maneras. La mayoría de las amistades que en la actualidad tengo son personas que tienen más años que yo en Ujú. proceso de recuperación o están en proceso de recuperación, entonces siempre se aprenden cosas nuevas. Em, Me enseñaron cómo funciona el programa que manejan. El programa, pues casi todo el mundo lo conoce, el programa de AA o Okey. NA. Entonces, no, paso por paso, Paso a como paso. sí, ¿Es un día a la vez? sí, es un día a la vez, solo Okey. por hoy, Solo por hoy. 24 Sí, horas. sí. Si no puedes con 24, conviértelas en 12, y si no Okey, puedes con 12, en 6, y así te vas. okey. Entonces, me han regalado mucho y he aprendido mucho. Una de esas personas, pues, es mi esposo, que cuando yo lo conocí ya en proceso de recuperación, él tenía ya 10 años en proceso de recuperación, y la verdad es que ha sido un pilar bien bien grande, ¿no? Me ayudó mucho porque yo desconocía muchas cosas. Entonces, fíjate, te voy a contar Ujú, algo breve. Yo sí había ido al cine, ujú. pero tenía años que no iba al cine. Entonces, cuando él me invitó al cine por primera vez, haz de cuenta que para mí era la primera vez, como quien dice, de ir al cine, algo, o sea, un detalle Sí, tan claro.
insignificante, tan insignificante para muchas personas, que es su diario vivir, ¿no? Pero cuando estás en el mundo de las drogas y te dedicas a las drogas, te olvidas de todo lo demás, o sea, no le haya sentido o no te agradan otras cosas que la gente normal hace. Entonces, el empezar a darme cuenta de qué le gusta a Nirvana, si le gusta ir al cine, qué tipo de películas le gustan, cuál es su color favorito. Conocerte. Exactamente. Entonces, eso te regalan las personas. El aprender a conocerte. Él te decía ahorita, el reaprendizaje de vida donde tú creías que muchas cosas eran normales y no lo eran. Entonces, cuando hay gente adelante de ti que ya pasó ese proceso que tú ya pasaste y te dicen, ¿sabes qué? Esto que estás sintiendo es completamente normal. Esto lo vas a hacer así, así, de tal manera, porque yo ya pasé por ahí y yo sé lo que estás sintiendo, cómo le vas a hacer. Entonces, eso te regalan las personas en proceso que ya tienen un proceso antes que tú. Oye, y eso se experimenta en un centro de rehabilitación. Nada más ahí. Nirvana, platícanos, entonces también eres un ejemplo, lo vamos a decir con esa extensión de la palabra, un ejemplo de pues una mujer que supo aprender de sus errores sí o sí, y no te quedaste tampoco congelada, no te quedaste estática, no te quedaste chabolita, ¿no? O acostada en tu cama llorando y ahora sí que ahí echándote a perder. Al contrario, no, te pones las pilas y te vuelves una mujer emprendedora. ¿Por qué no nos platicas también de ese proceso que es bien interesante, de qué te lleva a convertirte pues en una marca inclusive ya reconocida, ¿no? En diferentes artículos que ahorita nos vas a platicar, pero ¿cómo fue eso? Pues mira, te comentaba ahorita que uno va aprendiendo en el camino que no nada más es dejar de drogarte, ¿no? Sino que tenemos que dar un plus en proceso. Y así fue como nació el Maju Accesorios. Nació un día cualquiera. Mi espíritu emprendedor que siempre he tenido desde niña. Eso como que ya se trae. Siento yo sí, que ya se trae. Sí. Entonces, pues Nirvana tenía otras cualidades, o sea, que yo no sabía, porque te digo, a veces uno piensa que no, pues yo nada más nací para esto, para lo otro, y no. Tenías una venda en los ojos. Sí, o sea, no ves tú más allá de que a lo mejor otra gente ve en ti, ¿no? Entonces, un día cualquiera, yo dije, quiero empezar a hacer accesorios para mí, porque me gustan los accesorios, empiezo a hacer para mí, y no faltaba que, ¡ay, qué bonito! ¿Dónde lo compraste? ¡Ay, yo lo hice! Hazme uno. Y así empezó Maju Accesorios, así empezó, hasta que despegó. Hice ya la página oficial, empecé a vender a mis amistades, luego a más personas, al amigo del amigo del amigo. Empecé a hacer envíos, empecé a vender por mayoreo, y entonces hubo un momento en Maju Accesorios que fue como boom. O sea, yo de verdad iba en la calle y miraba a mucha gente y yo, ese yo lo hice, ese yo lo hice. Eso está padrísimo. Y pues como que eso ayudó mucho en mi proceso de recuperación, porque me hizo sentir segura, me hizo sentir empoderada, me di cuenta de que, ¿sabes qué? Nirvana no nada más sirve para drogarse, o sea, Nirvana tiene potencial, es capaz de lograr muchas cosas nuevas, o sea, cosas que yo no sabía que podía lograr. Te va dando pues mucha seguridad, ¿no? El emprender, el ser auto independiente, el que tu hijo o tus hijos vean, mi mamá le está echando ganas, ¿no? Entonces, todo eso me ayudó mucho. Wow, la verdad que está bien bonito lo que haces, Nirvana. Digo, yo no lo uso, pero pues, mi esposa sí ha usado tus accesorios y le encantaban, y aparte le fascinaba mucho también tu historia de vida, que queremos agradecerte de verdad que te hayas abierto, que compartas. Sabemos que no es sencillo, pero tú siempre has tenido esta disponibilidad de platicar tu historia, sobre todo para que sirva de ejemplo, ¿no? Yo creo que por lo que nos pasa en la vida, si podemos ayudar a alguien más con nuestro testimonio, estamos del otro lado, ¿verdad? Así es. ¿Qué mensaje le puedes dar? Y me voy a concentrar en las mujeres, Nirvana,
¿qué mensaje le puedes dar a aquellas mujeres que están atravesando por una etapa difícil en su vida? Digamos que están a lo mejor en consumo de sustancias o de drogas, que están en una relación tóxica como la que tú tuviste, ¿no? Con agresividad, con violencia y demás. ¿Qué mensaje les puedes dejar a ellas? Me voy a dirigir, yo creo, a las mamás o a la familia, porque muy probablemente una mujer que está en el mundo de las drogas no va a ver este podcast, pero les voy a decir que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que sigan luchando por sus hijas, que sigan orando, que no se cansen. Mi mamá no se cansó y doy gracias a Dios por eso, porque si se hubiera cansado y hubiera dicho, ¿sabes qué? No, ya no tiene remedio, ya mejor que haga su vida y de lejecitos, pues quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Entonces sí es bien importante que las familias se involucren, que no los suelten. A veces el pedir ayuda, este grito de auxilio es interno y no lo demostramos, pero definitivamente no he conocido hasta ahorita un adicto que me diga que sí se quería morir siendo adicto. Uh-huh. Y mira que ya he conocido muchos porque también sabes que actualmente tengo un centro de rehabilitación. Además de los accesorios y que ya es mi trabajo de lleno, ¿no? El centro de rehabilitación. Y a todos los que llegan y los entrevisto, y el 99% estaban esperando esa ayuda que les dieron, aún en contra de su voluntad. Wow. Y digo, nada más dicho sea de paso, en este momento, cuando se está grabando este episodio, este podcast, estás también estudiando la carrera de psicología. Digo, sí. Hay nada más para otra vez reafirmar que sí se puede hacer cuando cambios. Se quiere, cuando hacer cambios radicales. Sobre todo, por eso el nombre de este programa es tener a gente como tú, Nirvana, que nuevamente agradecemos el que hayas decidido platicar con nosotros. Y bueno, pues si quieres y te interesa compartir también las redes de tus accesorios o las claro propias. Adelante, por favor. Gracias. Accesorios es Majuax, así estamos en Insta y en Facebook. Y el centro de rehabilitación se llama Funcionando Juntos. Funcionando Juntos, también así estamos en Insta y en Facebook. Funcionando Juntos. Si tienen algún problema con un familiar, con un amigo, que a veces los amigos también son aquellas personas, ¿no? Que tienen que salir al rescate de otro amigo. Sí. Ahí está, entonces, Funcionando Juntos, pueden buscarlo en las redes sociales. Nirvana, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Familia Radical, ya lo saben, pueden encontrar todos y cada uno de los episodios de Radical Podcast en TikTok, Instagram, en YouTube. Por favor, ahí en YouTube, denle dedito arriba, comenten si quieren también, compartan, por favor, con sus seres queridos. Este episodio le va a servir, si le sirve a una amiga, un hermano, una prima. Ya es ganancia. Ya es ganancia, por favor, compártanlo, les va a servir bastante. Gracias también si nos escuchas en Spotify, si nos escuchas en Amazon Music, Apple Music, Facebook, en todas. De verdad, muchísimas gracias. Yo soy Luis Lobo. Muchas gracias también a nuestro patrocinador. Estamos aquí en nuestra nueva casa, en Hotel Las Rosas, aquí en Ensenada, en Baja California, México. Así que búsquenlo también porque es un lugar precioso aquí. Entonces, gracias a Hotel Las Rosas por recibirnos. Esto es Radical Podcast. Yo soy Luis Lobo. Nos vemos el próximo.